Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, gloria a Dios. Mi nombre es Wilfran Palacios, como decía el pastor, vengo desde Cali, Colombia. En Colombia y en el mundo se conoce como la sucursal del cielo, nuestra ciudad así se le llama, y también conocida como la capital de la salsa, imagínense. Entonces los que nos convertimos al Señor nos convertimos bien. Gloria a Dios. Bueno, como lo decía el pastor, vengo trabajando en Lanzarote, en las Islas Canarias. El Señor me trajo ya hace 4 años para acá. Y me trajo directamente para venirle a enseñar, a formar a los jóvenes y también para predicar su palabra y traer un mensaje muy importante para la iglesia. El Señor me ha permitido precisamente compartir el Evangelio ya con algunas iglesias en nuestra isla y vine con ese propósito de parte del Señor. Y una de las cosas que el Señor me dijo al llegar hace 4 años acá era que iba a estar primeramente involucrado con los jóvenes de la iglesia local y que después iba a empezar a salir después de los 4 años a predicar un mensaje a diferentes iglesias puntualmente. Así que créanme y créanle al Señor que no es casualidad que el Señor me haya permitido estar aquí y venir a compartir directamente este mensaje que es para esta iglesia. Amén. Así que espero que sea de mucha bendición, que lo tomen con mucho amor y cariño y que sea el Señor hablándonos. Amén. Una de las cosas que el Señor me ha permitido precisamente entender son los últimos tiempos. Y estamos en una temporada muy peligrosa. Estamos viviendo cosas que nunca en la historia habíamos vivido. Y precisamente esos temas son los que vengo tocando, ¿no? La inteligencia artificial y todos estos temas que hoy nos atañen a todos. A algunos no les interesa mucho, pero al final nos va a terminar cobijando a todos. Y vengo precisamente con una advertencia de parte del Señor para prepararnos para todo lo que va a acontecer. Y hoy, uno de los males de estos últimos tiempos, ya entrando en materia, es que muchas veces la sociedad nos ha inculcado que debemos ser importantes. Y uno de los grandes males que ha tenido la sociedad es que queremos ser más importantes que útiles. Y es un mensaje que viene de antaño. Ha pasado con los apóstoles, viene desde la historia. Y precisamente es el argumento que Satanás utiliza y el que le ofrece a las personas para que se desvíen de su verdadero propósito. Así que espero que hoy el Señor abra un poco más nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo hable a nuestra vida y que podamos entender el mensaje del Señor. Yo quiero que usted levante su mano y cierre sus ojos. Y dígale: Señor, aquí estoy. Háblame a través de tu palabra. Abre mi entendimiento por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, el Señor se reveló a mi vida a través de sueños y me predicó el Evangelio. Yo era un joven muy rebelde. Entre mis 14 y mis 18 años fui extremadamente rebelde. Si había una protesta y no tenía nada que ver conmigo, yo me metía a esa protesta. ¿Por qué están protestando? ¿Por los animales? Ahí estoy yo. ¿Por qué están protestando? No, que no hay reforma en la educación, y yo me metía a protestar. Yo era de esos. No sabía ni por qué, pero ahí estaba. Y cuando el Señor se revela a mi vida, me dice: tú estás buscando un propósito y yo te lo voy a dar. Y el Señor se revela a través de sueños, me predica el Evangelio y me convierto al Señor. O sea, nadie me predicó el Evangelio, ni me dijo: Wilfran, Cristo te ama, el Señor murió por ti. Nada de eso. Fue en sueños que el Señor me predicó,
Muchos me dicen, uy, gloria a Dios. No, para mí es una vergüenza. Porque yo le decía, Dios mío, o sea, tan duro soy de corazón que nadie me pudo predicar el evangelio y yo aceptarlo. Te tuviste que aparecer en sueños porque no quería. Y para mí es una vergüenza. A otros les predicaron y gloria a Dios se convirtieron. Pero el Señor me dio una misión para la iglesia. Y cuando empecé a notar muchas fallas dentro de la estructura como cristianos y empecé a liderar precisamente en el Señor. Y cuando empecé a ver fallas, empecé a criticar, no, esto no se hace bien, esto debería hacerse así, esto debería hacerse así. Y el Señor vino a mi corazón y me dijo, no te llamé a criticar. No te llamé para criticar, te llamé para que fuera solución, para eso te llamé. Ah, ok, Señor, aquí estoy. Y dejé de criticar y más bien me puse a entender qué era lo que Dios quería hacer. Y me habló de algo muy especial, porque yo empezaba a notar dentro del liderazgo que cuando alguien avanzaba, ¿no? Y dentro de la estructura, una persona empezaba, primero pisoteaba a todo el mundo para poder llegar arriba. Y cuando llegaba arriba y caía, el resto que estaba abajo se alegraba. Ah, por fin cayó, Señor, gracias. Y yo decía, esto no es normal. Esto no es normal. Señor, aquí, ¿qué pasa? Y todo el mundo quería aspirar un cargo, y todo el mundo quería subir, y todo el mundo... Yo aquí hay un problema del corazón. Y precisamente, analizando esto, el Señor me puso a hacer una cartilla de discipulado para el liderazgo. Y esa cartilla, bueno, eso fue hace muchos años, se llamaba el liderazgo ascendente y el liderazgo descendente. Y descubrí una estructura dentro de la iglesia porque no solamente pasaba en mi iglesia, pasaba en el 90% de las iglesias. Y en esa estructura aprendimos de la forma piramidal del mundo, de cómo se lidera en el mundo. Y el Señor me enseñó cómo lideraba Él. Y una parte es lo que vamos a ver hoy. ¿Queremos ser útiles o queremos ser importantes? Hoy Satanás ofrece una de las dos. Al hombre le ofrece una de las dos. Y hoy lo vamos a analizar. Quiero que por favor me acompañen al libro de Mateo, capítulo 20. Mateo 20, 20. Lo vamos a leer hasta el versículo 28. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense. Probablemente ellos enviaron a su madre, ¿no? Dile a Jesús que quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda. Y Jesús le responde en el versículo 22. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús y el Espíritu Santo, imagínense, querían reemplazarlos, ¿no? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Probablemente ellos estaban pensando igual, ¿no? Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando el Señor aquí abrió mi entendimiento, fue que pude desarrollar todo un sistema de liderazgo para trabajar conforme al modelo del reino. Porque nosotros habíamos aprendido el liderazgo secular. Yo soy el jefe y los demás están debajo. Y ese es el liderazgo que precisamente Jesús dice que no debemos copiar. Y Jesús establece un liderazgo del cielo, del reino de los cielos. Si alguien quiere ser mayor, debe servir a todos los demás. Porque a veces dentro del liderazgo es, yo soy el líder y los demás me sirven. En el liderazgo del reino es, yo soy el líder y yo les sirvo a todos. Así funciona. Entonces, por eso valoro mucho las personas que hacen el aseo en la iglesia. Yo vengo de una iglesia de casi 6,000 personas. Éramos muchos, éramos bastantes. Y generalmente las personas que hacían el aseo, que eran personas que precisamente ofrendaban su tiempo, a otros se les pagaba. Y yo siempre les decía, la persona que hizo el aseo ya le sirvió a todos, fue la primera. Y a veces uno llegaba a la iglesia y simplemente se sentaba y todo está en orden, todo está bien, y uno nunca se pregunta quién lo habrá hecho. Porque si algo está desordenado, si los asientos están sucios, si el piso no se ha barrido, uno lo nota, ¿sí o no? Pero cuando todo está en orden, uno simplemente dice, gloria a Dios, qué bonito está todo. Pero la persona que arregló, que aseó, ya le sirvió a todos. Y eso no lo tenemos en cuenta. Y empecé a fijarme en esos detalles que uno normalmente no ve. Y empecé precisamente a enseñar sobre esto a la iglesia. Y los discípulos, en ese caso especialmente los jóvenes que empecé a discipularlos, yo les decía, cuando ustedes vengan a la iglesia, si ustedes ven las sillas desordenadas, ven que está manchado el piso, ven que de pronto algo está sucio, límpielo, ordénelo, recójalo. Porque generalmente es, ay, ojalá que alguien limpie eso, ojalá que alguien ordene eso, ojalá que alguien haga lo que de pronto está mal. Cuando el Señor nos llamó fue a nosotros. Y yo en la iglesia les decía precisamente a la congregación, si usted ve algo desordenado, ordénelo en la iglesia. ¿Por qué tengo que esperar a que otro lo haga? Y si todos tenemos esa misma visión, no vamos a esperar a que otro haga el trabajo que el Señor me está permitiendo ver. Por eso cuando el Señor me llamó la atención, en vez de estar criticando de qué era lo que no se hacía, me dijo, hazlo tú. Ah, ok. Entonces, Señor, enséñame. Y el Señor me empezó a enseñar. Y aquí estamos viendo cómo los apóstoles, en su pensamiento natural, ellos tenían a Jesús como un líder que iba a gobernar, porque era el Mesías para ellos, pero iba a gobernar de la forma en que ellos les habían enseñado. No con la fórmula del cielo, sino con la fórmula humana. Imagino que ellos en algún momento, uy, Jesús, ¿dónde tiene la espada? ¿Y cómo vamos a pelear? Porque se supone que el Mesías es un guerrero que va a venir a formar un ejército y todos vamos a pelear con él y entonces nos está llamando a nosotros. Entonces yo creo que, bueno, si Jesús es el Mesías y es lo que estamos esperando, ¿qué puesto ocupo yo? Cada uno estaba esperando un cargo tal vez político, ¿no? Un ministerio de economía, qué sé yo. Y Jesús les enseña y les dice, no, mi reino no funciona así. Jesús, ¿quién de nosotros se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? Jesús les dice a la madre,
no saben lo que están pidiendo. A la diestra va el Hijo. ¿Sí? A su siniestra va el Espíritu Santo. La Trinidad. Ellos estaban pidiendo un cargo. Imagínense. Y aquí Jesús precisamente les quita la estructura de la tierra y les implanta la estructura del cielo. ¿Les costó aprenderlo? Sí, mucho. Porque se lo repetían durante años. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Jesús llamándolo les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Esto es una enseñanza de reino. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Yo soy el primero que tiene que servir a la iglesia cuando soy el líder. Y la idea es que cada persona haga lo mismo. Porque ¿qué pasa? Muchas veces uno sirve a la iglesia, pero la iglesia se queda esperando a que le sirvan. ¿Sí o no? Yo no creo que esté hablando a cristianos de otro planeta. Pasa en todas partes. Y precisamente el Señor tiene que entrenarnos y enseñarnos. No funcionamos como el sistema del mundo. Funcionamos con el sistema del reino de los cielos. Amén. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el Señor se pone como ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se pone como ejemplo el mismo Jesús. Y aquí fue donde el Señor me permitió precisamente escribir esta cartilla de formación acerca del liderazgo ascendente y el liderazgo descendente. Y hoy tenemos una sociedad que nos dice que debemos ser importantes. Y el Señor nos llama a ser útiles a su servicio, a su reino. Amén. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 18. Espérenme un segundo, por favor. Lucas 18:18. Dice la palabra del Señor. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Jesús no le decía sígueme a todo el mundo. Cuando Jesús le decía a alguien sígueme, era para que fuera parte de sus discípulos. Y mire lo que ocurre. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, le dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo:
Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Este es el caso conocido como el joven rico. Y se encuentra precisamente con Jesús. Y quiere seguir a Jesús porque era el hombre de moda, ¿no? Y probablemente en su corazón estaba de: yo quiero conocer a este hombre famoso. Y Jesús hace algo que lo hizo con muy pocos: sígueme. Y le pregunta precisamente acerca de los mandamientos, si los cumplía. Y este joven le dice: yo los cumplo desde mi juventud, está fácil, sencillo. Y el Señor le dice: ok, si cumples los mandamientos, entonces ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Se entristeció, dice la palabra. El problema no era que fuera rico. El problema era que él confiaba en su riqueza. Ese era su Dios. Y no estaba dispuesto a dejarlo por seguir a Jesús. Imagínense toda una vida guardando los mandamientos. Ellos no guardaban los mandamientos porque sí. Se supone que guardaban los mandamientos para agradar a Dios. Toda una vida preparándose para el momento más importante de su vida. Guardaba los mandamientos para el momento más importante de su vida y no entendió para qué se guardaba. Porque había hecho un Dios de sus riquezas. Y Jesús le dice: sígueme. El momento más decisivo, más importante de la historia de su vida, y decidió desechar el llamado por aferrarse simplemente en su corazón a las riquezas. ¿Para qué se preparó entonces? ¿Para qué se santificaba? ¿Para qué guardaba los mandamientos? Lo hizo en vano, porque desechó y rehusó seguir al Señor. Claro, yo me imagino que los apóstoles quedan en shock, Jesús hablando de esto, y Pedro le pregunta: a ver, Señor, vamos a poner esto claro, ¿no? Versículo 28. Nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Yo les hago una pregunta: ¿se puede comprar la vida eterna? ¿Cuál es el mayor regalo? La salvación. No hay un regalo como ese. ¿Se puede comprar? ¿Tiene precio? No. Imagínense. Ahora, aquí hay un problema, y es que a veces no entendemos. Nos cuesta entender. Nos cuesta entender que el mayor regalo es la salvación, porque todavía el sistema opera en nuestra cabeza. Y cuando yo empecé precisamente a desarrollar el taller, se hizo famoso entre algunos pastores. Y recuerdo que una vez un pastor me llamó y me dijo: Wilfran, ¿cómo estás? Es que me hablaron que estás dando un taller y que es muy bueno. Y yo quiero que tú lo des en mi iglesia. Entonces yo le dije: ok, pastor, entonces primero yo me siento con usted para explicarle, hacerle entender cómo funciona. Él me dice: no, yo no necesito recibir eso. Yo necesito es que la gente me obedezca. Porque es que ya nadie me quiere hacer caso. Entonces yo le dije: pastor, entonces ahí hay un problema. Porque primero lo tiene que entender usted.
porque es un problema de sistema. Ok, yo te llamo. ¿Qué pasó? Nunca me llamó. Nunca me llamó. Porque había un problema en el sistema. Él quería era que la gente le obedeciera. Y así no funciona el reino, lo que acabamos de leer. Así no funciona. El que quiere ser mayor, sirve. Así es que funciona el reino. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser útiles en las manos del Señor. Y la pregunta es, ¿para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Ok, entiendo, el Señor me dio la salvación, pero ¿qué más? ¿Cuál es mi motivación para poder venir a la iglesia? Caminar con el Señor. Y debe ser muy importante nosotros poder entender qué propósito tenemos en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Al final les voy a decir por qué el Señor les trajo esta palabra y qué es lo que el Señor me mandó a decirle a la iglesia. No solamente el Señor me va a enviar aquí a predicar, sino hay otros lugares que el Señor me va a enviar con el mismo mensaje, porque el Señor nos está alertando de algo que va a ocurrir. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2. Lo vamos a leer del 1 al 13. Y dice la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una de las cosas que Dios pide y exige de nosotros es fidelidad. Amén. Y la fidelidad para Dios es muy importante, muy importante. Cuando yo me convertí al Señor, dentro de mis valores que me enseñó mi abuelo, que me enseñó mi madre, era que siempre cuando yo hiciera algo, lo hiciera de la mejor forma posible y con excelencia. Eso me lo inculcaron desde niño. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga, pero si lo va a hacer, lo hace bien. Pero lo hace bien. Y recuerdo que cuando empecé en los caminos del Señor, empecé en la iglesia, yo llevaba un mes de convertido, del Señor haberse revelado mi vida. Y al mes yo ya quería predicar. Y me empecé a subir a los buses de la ciudad. Yo no sabía, el Señor simplemente me decía predica y yo hablaba de la prédica que había escuchado el sábado pasado en el culto de jóvenes. Yo no sabía si la gente entendía o no. Lo único que sabía era que el Espíritu Santo me decía predica. Y empezamos a predicar en los buses y empecé a reunirme con un grupo de jóvenes, pero éramos muchos la verdad. Y empezábamos a evangelizar, llenos del Espíritu Santo. Y empezábamos a ver milagros, cómo el Señor empezó a orar de una forma impresionante y uno simplemente como que se asombraba, pero uno no entendía muchas cosas. Lo único era que nos habían dicho, Dios los quiere usar y nosotros, ok, aquí estamos. Y empezamos a predicar y a predicar y a predicar. Y el Señor empezó a manifestarse poderosamente y no entendíamos muchas cosas. Pero yo le dije, Señor, aquí estoy. Y cuando empezó el discipulado, recuerdo que el discipulado de jóvenes no existía. Yo fui uno de los primeros que inauguró ese discipulado. Y nunca falté, nunca. Y cuando nos graduaron fue porque el pastor dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos muchachos? Y ya llevan un año aquí y no se quieren ir, porque uno de ahí pasaba a un equipo de trabajo. Y se inventaron dizque una graduación. Graduémoslos para que se vayan, para que entiendan que ya se tienen que ir. Y en la graduación recuerdo que me dieron una mención de honor.
A mí no me gustan los títulos, no me gustan los honores, yo regalo todos los títulos. Todo lo que yo he estudiado, comunicación, si me dicen pastor o no, todos títulos los regalo. Yo prefiero que me digan Wilfran, así, solito. Y gloria a Dios, sé que es por protocolo, lo presentan a uno, pero yo todos los títulos los dejo a un lado. Y cuando me dieron el título, yo lo recibí y recuerdo las palabras del pastor. Te dimos el título por nunca haber faltado a ninguna reunión. Eso para mí era normal. ¿Cómo me van a dar un título por eso? Se supone que si yo me comprometo a hacer algo, pues debo cumplir. Es obvio. Pero no sabía que el resto no pensaba igual. Y yo decía, ay, o sea que yo soy de las excepciones. Dentro de mi formación, dentro de lo que me habían inculcado en mi familia, yo pensé que, pues, es más, con Dios. Yo dije, no, si Dios llama a alguien es como yo, o sea, tengo que estar ahí, pendiente, tomando nota. Cuando de pronto no entiendo algo, pregunto, y me empecé a dar cuenta que con todos no era así. Entonces empecé a orar y le dije, Señor, ¿qué nos falta para comprometernos verdaderamente? Para entender tu sacrificio. ¿Qué nos hace falta? Y a partir de ahí el Señor me empezó a mostrar cómo funciona todo el sistema. Jesús fue tentado por Satanás. Y precisamente le ofreció los reinos de este mundo. Le ofreció ser importante. Le ofreció las cosas de este mundo, lo que este mundo ofrece. Jesús tenía una única misión, morir por todos nosotros. Fue útil. Fue útil. Cuando el Señor nos llama con una misión, ser útiles. Pero hoy hemos cambiado los valores, porque queremos ser importantes. Y el Señor nos está llamando a que salgamos de la estructura que el mundo nos plantea y nos ofrece, que renovemos nuestra mente con su palabra para que podamos entender de que Él nos llamó y como Él nos llamó, Él nos sostiene. Antes de venir para acá, yo tengo que volver a Colombia a firmar unos documentos muy importantes. Llevamos años en mi familia pidiendo ese milagro. Y es algo tan importante que solamente tengo 72 horas para ir y firmar. Y el Señor me dijo hace 4 años, van a pasar 4 años, vas a formar a los jóvenes de acá, cuando ya maduren voy a abrir puertas para que empieces a salir. Y le dije, ok. Entonces con Eli tratamos de cuadrar fechas para yo poder venir y nada se daba. Y esta fecha se dio así, todo se dio. Entonces, cuando recuerdo que yo tenía que ir a Colombia a firmar unos documentos por algo muy importante, yo le dije a Eli, ay Eli, pero es que tengo un problema, yo no sé por qué si me llaman tengo que viajar a Colombia y ahí sí no puedo responder. Entonces mientras Eli me estaba diciendo, no, pero es que queda complicado, yo le dije, no, espera, voy a orar, le voy a pedir al Señor y que Él me muestre. Me dijo, vale, entonces más bien confírmame y agendamos. Y mientras yo estaba orando, antes de yo decirle, Señor, mira la situación, el Señor viene y me trae el pasaje. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras. Y yo dije, Dios, yo estoy buscando las añadiduras. Señor, primero tu reino. Y si me llaman, no importa. Hablé con mi madre y le dije, mira, me invitaron a predicar, si tengo que ir a Colombia, no puedo firmar.
Y mi madre me dijo, no importa, primero el reino. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Y ahí caí en cuenta en algo. Buscamos primero las añadiduras y después el reino. Primero las añadiduras y después el reino. Y así andamos cegados muchas veces. Ya me pasó. Y le dije, Señor, necesitamos sacudirnos de esto. Porque precisamente el contexto en el que Jesús les está hablando, les está diciendo a los discípulos, miren, todo este sistema, todo este mundo, primero busca las añadiduras. Y Jesús les está diciendo, yo tengo cuidado de los animales, tengo cuidado de toda mi creación. ¿Cómo no voy a tener cuidado de ustedes? ¿Cómo el Señor no te va a sostener? ¿Cómo Dios no te va a dar alimento? ¿Cómo Dios no te va a dar vestido? ¿Cómo Dios no te va a dar techo? Si Él fue que te creó. Ahora imagínense Dios al que llama. No creo que el Señor nos deje desprovistos. Pueda que sí permita que pasemos ciertas dificultades, sí, pero eso es lo que nosotros no queremos. Pero al final el Señor siempre se va a glorificar, siempre. Y precisamente esta generación, que nos incluimos todos, queremos ser más importantes que útiles. Y terminamos yendo detrás de las añadiduras y no estableciendo primero el reino. Si nosotros queremos ver milagros sorprendentes en nuestra vida, primero es el reino y después son las añadiduras. Amén, iglesia. Entonces el Señor necesita personas fieles. ¿Cuántos quieren ser fieles? Pues vamos a sufrir algunas penalidades. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando uno quiere ser un buen soldado, van a haber algunas penalidades en nuestra vida. Y eso es lo que muchos no quieren. Pero esto tiene un propósito. Dios tiene un propósito con todo lo que nos ocurre. A los que amamos a Dios, según su voluntad, todo lo que nos pase nos ayuda para bien. Entonces dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y Pablo precisamente pone 3 ejemplos aquí. Pone a un soldado, pone a un atleta y pone a un agricultor. 3 ejemplos para que entendamos. Si nosotros queremos caminar con el Señor, cumplir su propósito, necesitamos ser pacientes. Cada cosa que nos ocurre es precisamente para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y que Dios nos pueda usar para su gloria y para su reino. Y cuando Dios permite que nosotros pasemos penalidades es para poder ayudar a otros y entender a otros. No hay nadie mejor que predique sobre la sanidad que alguien que haya estado enfermo. ¿Sí o no? Conozco gente que ha enfrentado una de las cosas más duras, cáncer. Y la gente, pero ¿por qué si esa persona es así? Y Dios está trabajando en esa persona y se convierte precisamente en alguien que va y da ánimo a otros porque ya pasó por ahí. Sabe cómo sufre una familia. Entiende cuál es el proceso. Puede predicar sobre la sanidad porque ya la vivió en carne propia. Ya pasé por ahí, el Señor me sanó y le creo. Y puede inyectarle fe a otro. No hay nadie que predique mejor sobre la pérdida, sobre
alguien que perdió algún familiar, una persona amada y que ya atravesó por ese dolor. Puede consolar a otro con entendimiento. Vivimos en un mundo roto, quebrado. Y el Señor precisamente nos llama para que nosotros seamos sus manos y sus pies aquí en la tierra. Para que prediquemos su palabra. Hoy no tenemos tiempo para muchas cosas. Y el Señor esperando. El Señor esperando. En el 2017, el Señor me dijo, va a venir algo que va a sacudir la iglesia. 2017. Y empecé con mi equipo de trabajo. Tengo más de 120 testigos, eran 120 personas. Y yo les decía, cada año, desde el 2017, 2018, 2019, va a venir algo que va a sacudir la iglesia. No sé qué es, pero el Señor nos está preparando. Y cada cosa que el Señor nos decía, por lo que padecíamos, por las cosas que atravesábamos, era una preparación para enfrentar la sacudida que iba a venir. Y yo en oración le decía, Señor, tú vas a sacudir la iglesia porque la iglesia no la veo enfocada en este tiempo. Y lo que tú vayas a hacer, solamente te pido que pueda entender tu voluntad y que nos ayudes. Pues vino la pandemia. Al equipo de trabajo no les cogió por sorpresa. A la iglesia en la que yo trabajaba no la cogió por sorpresa. A muchas sí. Eso fue una sacudida impresionante. Y después muchos, oye, Fran, lo que dijiste, lo que iba a venir. Y nosotros ya estábamos, al menos nuestros sentidos espirituales ya estábamos enterados. Y empezamos a trabajar, salimos a las calles, nos dieron un permiso. Y el mismo equipo de trabajo que el Señor nos había advertido, nosotros fuimos a visitar a aquellas personas que lo necesitaban. Gran parte y muchas iglesias se quedaron encerradas. Yo investigué y le dije, bueno, Señor, en este caso, ¿cuál es la historia de la iglesia? No, salían a predicar con cuidado y simplemente seguían avanzando. Yo dije, ok, vamos. Nos íbamos con todos los cuidados, a acompañar a los que habían perdido un familiar, a los que estaban pasando por alguna enfermedad, íbamos y orábamos por ellos. Hicimos la misión de la iglesia, no nos contagiamos, gracias a Dios, y aquí estamos. Y el caso fue, Señor, si me contagio y si me tengo que morir, pues muero haciendo tu obra. Pero no, yo por allá no voy porque es que me... Y entiendo, ¿sí? Pero yo dije, al menos en lo que a mí respecta, yo voy a hacer lo que Dios me pide. Amén. Y quiero contarles que la iglesia va a volver a ser sacudida. La iglesia va a volver a ser sacudida. Y Dios está preparando a la iglesia. Y el que no está alineado con el reino, no sé qué vaya a pasar. Oro para que Dios tenga misericordia. Pero que afirme a los que están comprometidos y a los que no, pues también. Pero Dios ya conocerá a cada uno. En pandemia nadie pudo sacar excusa de que no tenía tiempo. Ahí el Señor derribó todas las mentiras. No, es que yo estoy muy ocupado por esto, por esto. Todo el mundo tuvo tiempo para todo. Tuvo tiempo para con el Señor. Estábamos encerrados. ¿Quién sacaba excusa? Ay, Señor, es que tengo que cocinar. Y encerrado. No tengo tiempo para orar. No, eso fue una mentira. No hubo fútbol, no hubo teatro, no hubo nada. Todo se cerró. No tuvimos excusa para nada. Volvimos después del encierro y ahorita sí tenemos excusas ya para el Señor. Estoy muy ocupado, no puedo, todavía no. Las mismas excusas del joven rico. Se repite la historia. Y el Señor esperando. El momento más importante de nuestras vidas
es cuando Dios nos llama. Ese es el momento más importante. Y hay gente que está esperando a que Dios lo llame 2 veces, 3 veces, 4 veces o 5 veces. Dios es paciente, pero ya llega un momento en que porque en algún momento la paciencia del Señor, ya dice la Biblia que se va a cerrar la gracia. Y se los digo con mucho amor porque es algo que va a acontecer. Y porque hablo con amigos en todo el mundo y todos me dicen lo mismo. Va a venir algo que va a sacudir de nuevo a la iglesia. Y nos estamos preparando para eso. Nos estamos preparando para eso. Así que nadie puede decir en un tiempo, a mí nunca me dijeron, Dios no me advirtió, no soy profeta, pero Dios sí me habla. Y tengo comunión con Dios. Y cuando hablo con seguridad y con certeza. Porque Dios está hablando a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir avanzando. Acuérdate de Jesucristo, versículo 8, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Pablo, a pesar de que lo golpeaban, a pesar de los maltratos, seguía predicando a Cristo. Amén. Y dice, por tanto, versículo 10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo dice que él sufría penalidades por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Si nosotros miramos hoy el mundo a nuestro alrededor, vivimos en un sistema que cada vez va más hacia abajo. Yo no sé por qué la gente tiene esperanza en el mundo. El sistema cada vez va a ir peor, hacia abajo. Y cuando yo les pongo a los jóvenes, les expongo la palabra y les digo, no esperen nada del mundo porque nada bueno les va a poder ofrecer, nada. Lo que ustedes se puedan ilusionar es mentira, porque el diablo ofrece mentira. El pastor de mi iglesia decía, el diablo ofrece mucho, da poco y lo quita todo al final. Y el sistema de este mundo ofrece mucho, da poco y lo quita todo. Porque cuando una persona está en su cumbre, en lo máximo, por allá, depresión, ansiedad, estrés, quiere quitarse la vida, no quiere continuar, al final lo pierde todo. Y el Señor nos está llamando como iglesia a que entendamos, miremos a nuestro alrededor la necesidad que hay. Y que Él nos llamó precisamente para hacer solución en esta tierra. Nosotros tenemos precisamente la solución de Cristo en la vida de las personas. Amén. Y necesitamos predicar a Cristo y necesitamos atender rápidamente al llamado de Dios para este tiempo. Hoy no nos podemos justificar diciendo que no hay tiempo. Porque cuando venga otra sacudida, ya lastimosamente no vamos a podernos justificar delante del Señor. Nos estamos preparando para lo que viene. Se vienen cosas difíciles para la tierra, para los seres humanos, pero el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Después de que el Señor esté con nosotros,
lo que venga. Amén. Pero necesitamos alinearnos a su voluntad. Estar en el centro de la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué queremos? ¿Ser útiles o ser importantes? Útiles. Satanás ofrece ser importantes a todos. Yo le predicaba a los jóvenes, es el mismo sistema. Se le apareció a Eva y a Adán, se le apareció a Jesús. El mismo sistema, les ofrece lo mismo. De diferente forma, obviamente, pero es exactamente la misma estrategia. Y es la misma estrategia que nos ofrece a nosotros. Es chistoso que una persona venga a la iglesia y le pida al Señor, en su peor momento, Señor, necesito un empleo porque tú sabes que tengo que llegar a fin de mes y los gastos. Y el Señor le da el empleo y no vuelva. Ilógico, ¿verdad? Es ilógico. O sea, el mismo Dios que le da la solución, ya la persona la deja a un lado. ¿Cuándo vuelve? Cuando están problemas. Bueno, tenemos un Dios misericordioso, pero no debería ser así. No debería ser así. Deberíamos ser agradecidos todo el tiempo. Yo le sirvo a Dios porque no tengo con qué más pagarle. O sea, yo no sé qué. Si hubiera otra cosa con la que yo le pudiera pagar al Señor de gratitud por lo que ha hecho, porque no hay cómo pagarle, yo lo haría. Y lo hago de la mejor forma porque no encuentro otra mejor forma con que agradecerle a Dios. Porque es que yo iba para el infierno, pero directo. Yo creo que había una puerta que decía Wilfran. Y cuando el Señor se reveló a mi vida, eso fue, Dios mío, y me mostró para dónde iba. Yo dije, Dios, ¿yo qué estaba haciendo con mi vida? Y yo dije, no, lo mínimo que yo puedo hacer es servirle al Señor, pero con lo que Él me pida. Ahora, he tenido dificultades, no soy perfecto, pero al menos trato. Amén. Así que, iglesia amada, esto es con mucho amor. Necesitamos atender a la voz de Dios. Vamos a terminar ya con Mateo capítulo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán ¿qué? Mire, el mismo Jesús lo está diciendo. El problema es que las añadiduras no se van a dar como yo quiero. No se van a dar como yo quiero, sino como Dios lo ha planeado. Y dice que, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hoy muchos viven con estrés, ansiedad. Nuestra parte humana se afana mucho. Y yo aprendí un secreto. Yo dije, Señor, si tú me prometiste que no me afanara por el día de mañana, todo lo que venga está en tus manos. Está en tus manos. Entonces no me afano. Y el Señor hace unos milagros que ni les cuento. Servirle al Señor es lo mejor. Lo mejor. Y Él tiene cuidado en cada detalle. Así que confiemos en el Señor. Porque cuando confiamos en nuestras fuerzas, nos limitamos. Nos limitamos. Amén. Así que yo quiero invitarlos a que nos pongamos en pie, iglesia. Este mensaje fue con advertencia, con todo incluido. Con mucho amor, con mucho cariño. Y espero que atendamos al llamado que el Señor nos está haciendo. A ser útiles. Cuando usted quiera ser importante, entienda que ese mensaje viene del enemigo. El mensaje del Señor es que seamos útiles en sus manos. Amén.
Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude porque no es fácil. Y yo sé que no es fácil porque he sido procesado. Pero en ese proceso, cada proceso trae entendimiento. Ay, ahora entiendo. Ay, Señor, gracias. Y se van a venir tiempos complicados donde precisamente el Señor nos va a decir, confíen, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. No te voy a abandonar, no te va a faltar nada. Pero pon tu voluntad en las manos del Señor. Mi voluntad está en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Lo que tú me dijiste, Señor, lo he transmitido con tu favor, con tu gracia. Hoy pedimos, Señor, ayuda, porque a veces nos desenfocamos del verdadero propósito, porque este sistema, Señor, nos inunda con mensajes de autoayuda, de autosuficiencia, y muchas veces terminamos cayendo en ello. Cuando tu palabra nos llama a confiar solamente en ti y no en el sistema de este mundo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra confianza esté puesta en Cristo Jesús. Que atendamos, Señor, a tu voz y a tu llamado. Que si nos preparamos, si nos santificamos y si nos guardamos para ti, podamos atender al llamado más importante, Señor, que es seguirte, que es cumplir con tu voluntad, que es extender tu reino, que es poder servir a los demás, que podamos ser, Señor, tus manos y tus pies aquí en esta tierra, que podamos ser tu voz porque proclamamos tu palabra, para que otros también puedan conocerte. Señor, y te pedimos, Señor, por cada persona que no te conoce, te pedimos para que seas tú abriendo sus ojos espirituales, para que seas tú saliéndole a su encuentro y haciéndole entender que sin ti no son nada. Ayúdalos, bendito Rey, Señor, en su caminar, que puedan reconocer a Cristo como Señor y Salvador y que puedan ser rescatados del infierno, así como hemos sido rescatados nosotros. Hoy te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia maravillosa. Espíritu Santo de Dios, gracias por glorificar al Padre, gracias por glorificar al Hijo y gracias porque esta palabra ha sido sembrada en nuestros corazones. Señor, hoy te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.